En la actualidad no necesitas necesariamente gastarte una fortuna para poder tener un iPhone. Atrás quedaron los años en los que esos teléfonos eran solamente para gente con mucho dinero, pues debido, entre otras cosas, a su longevidad y a la amplia variedad de modelos existentes en el mercado hoy en día, existen algunas opciones que te pueden dar una excelente experiencia sin necesidad de gastar demasiado dinero. A continuación vamos a conocer algunas de ellas. Por cierto, si quieres estrenar, únete a este canal o suscríbete y quédate hasta el final que te explico cómo te puedo regalar uno. Mi nombre es Juan y bienvenidos a TP Resurrection. Comencemos con el precio-calidad del iPhone 11. Actualmente se puede encontrar por menos de $300, lo que lo convierte en una opción atractiva para aquellos con presupuestos ajustados que desean ingresar o permanecer en el ecosistema de Apple. Equipado con el chip A13 Bionic, el iPhone 11 ofrece un rendimiento decente para tareas cotidianas como por ejemplo responder correos electrónicos, utilizar aplicaciones de redes sociales y realizar trabajos de ofimática, aunque claramente no está a la par con los modelos más nuevos en términos de velocidad y capacidad de procesamiento, algo que se nota sobre todo en juegos y transmisiones de contenido. Sin embargo, sigue siendo adecuado para el uso general y cotidiano. Un punto fuerte del iPhone 11 es el soporte continuo de software por parte de la marca. Se espera que reciba actualizaciones al menos hasta iOS 18 y que continúe recibiendo patches de seguridad incluso años después de recibir las últimas versiones de este sistema. Eso sin hablar del soporte para aplicaciones, que es algo a lo que tendríamos que dedicarle un video entero. Déjame saber en los comentarios si les gustaría saber de qué se trata. Su batería en buenas condiciones puede durar correctamente, aguantando incluso un uso quizá un poco intensivo. Sin embargo, conforme empiece a perder vida útil, que la mayoría de los que venden por ahí de segunda mano ya la perdieron hace rato, ahí se volverá todo lo contrario. Es muy importante que si planeas comprar este modelo verifiques bien en qué condición se encuentra la batería, cuál es su capacidad máxima de carga y si alguna vez ha sido o no ha sido reemplazada, pues esos pequeños detalles pueden hacer la gran diferencia entre una muy buena experiencia y una terrible. Aunque el iPhone 11 tiene una configuración de cámara doble de 12 megapíxeles completamente nueva y genial en 2019, ahora empieza a quedarse atrás en comparación a los avances de la tecnología actual. Si bien su calidad sigue siendo adecuada para fotografías casuales y redes sociales, no iguala las capacidades de modelos más recientes, como es lógico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, como ya mencioné, esto es la puerta de entrada a iOS, el dispositivo más económico y decente que se puede comprar actualmente quien desee vivir la experiencia de tener un iPhone sin necesidad de gastar demasiado. Hablamos de un modelo que aún sigue vigente y que a pesar del meme realmente es bueno. Pero si el 11 es bueno, entonces el 12 también debe serlo, ¿no? Pues claramente sí. Por cierto, hay algunas personas por ahí confundidas que no entienden la diferencia entre estos videos de tops y los reviews, que es donde revisamos realmente los teléfonos y los probamos a fondo. De este iPhone 12 ya hemos hecho un par de videos que te dejo arriba a la derecha en una tarjeta y abajo en la descripción, por si quieres saber mi conclusión después de análisis detallados de si vale la pena comprarlo hoy por hoy. Que la respuesta corta es sí, la respuesta larga está en esos videos. Voy a intentar resumirte esos videos tan completos en unos cuantos segundos a continuación. El iPhone 12, incluso hoy en día en los tiempos que corren, sigue siendo bastante recomendable para muchos usuarios. Esto gracias a su balance de características y un bajo precio, sobre todo si lo comparamos con su valor original, el que tenía cuando recién salió. Ahora está disponible por mucho menos dinero, lo que es importante considerando que los modelos más recientes como el 14 o el 15 suelen ser mucho más costosos. Sin embargo, cuentan con características que para la gran mayoría de usuarios no serán demasiado útiles, por lo que no amerita pagar ese costo de más en varios casos. Quizá el tuyo sea uno de esos. Respecto al iPhone 12, una de sus ventajas es la conectividad 5G, lo que le permite utilizar un internet de datos móviles muchísimo más rápido y estable. Claro, donde el 5G está disponible en países como Colombia no ha llegado y probablemente ni llegará. Pero lo que sí llegará serán nuevas versiones de iOS a este iPhone. Si bien nunca anuncian oficialmente cuándo, cómo ni por qué, Apple tiene un amplio historial de actualizaciones en sus dispositivos móviles, por lo que al 12 todavía le quedan unos años. Y no hablo solamente de su software, su diseño también es bastante actual, con unos elegantes bordes planos y esquinas redondeadas, el estilo que se sigue manteniendo hasta día de hoy, contando dentro de este cuerpo con una pantalla OLED, clara ventaja respecto al 11 también, de 6.1 pulgadas, en resolución 1170 x 2532 píxeles. Bastante alta teniendo en cuenta su reducido tamaño, aunque su brillo es de 625 nits como máximo, lo que puede ser un poco insuficiente en condiciones donde hay mucha luz solar.
Algo que a mucha gente no le gusta del iPhone 12 es definitivamente su tamaño. Y es que de hecho los iPhone más recomendables casi siempre son las versiones Pro Max, ya que en estas no solo Apple suele integrar la mejor tecnología, sino que además suelen tener mejores baterías, mejores pantallas, mejores cámaras y en general mejor todo. Así las cosas, el iPhone 12 Pro Max destaca por su chip A14 Bionic, que a día de hoy sigue siendo un procesador bastante potente capaz de garantizar un rendimiento fluido en el uso diario y en tareas exigentes como juegos y edición de video, al tiempo que su pantalla OLED es brillante y clara, ofreciendo excelentes ángulos de visión y una experiencia visual muy buena. La calidad de la cámara sigue siendo notable, con usuarios que a día de hoy reportan excelentes fotos tanto diurnas como nocturnas al mismo tiempo que selfies de alta calidad. La conectividad del dispositivo es otro tema sobresaliente, contando con una buena cobertura para llamadas, un GPS preciso y un rendimiento bueno en el Wi-Fi. No obstante, hay aspectos en los que el iPhone 12 Pro Max puede no cumplir con las expectativas de algunos usuarios. Por ejemplo, carece de un lente telefoto, almacenamiento expandible, aunque esto es mal de cualquier iPhone, y asimismo con el conector para auriculares. Además, algunos usuarios critican el hecho de que la tasa de refresco se encuentre en torno a los 60 Hz. Tengamos en cuenta que para el momento en el que se lanzó este iPhone ya era normal encontrar teléfonos Android no necesariamente de gama alta con frecuencias de 90 o hasta más. Lastimosamente, Apple no adoptó esta tecnología que ellos llaman ProMotion hasta el 13 Pro Max, el cual es justamente el próximo modelo del que vamos a hablar a continuación. Aunque no sin antes hacer un par de observaciones importantes acerca del 12 Pro Max. Hay que considerar que su batería es de las mejores que se puede tener en un dispositivo iOS. La autonomía que puede entregar es sencillamente impresionante y no tiene nada que ver con lo que uno normalmente esperaría de un iPhone y más de uno relativamente viejo. Y asimismo, tanto su diseño como su construcción son de muy alta calidad, garantizando así que este dure varios años. De aquí en adelante vamos a entrar a modelos un poco más caros. Por lo que si no le ves tanta utilidad a la alta tasa de refresco, definitivamente el iPhone 12 Pro Max es el equipo para ti. En caso de que necesites algo aún más pro, entonces paso ahora a recomendarte el iPhone 13 Pro Max. Un dispositivo que poseo, así que déjenme saber en los comentarios qué les gustaría conocer a fondo de este, al tiempo que les comento algunas de las cosas que más me gustan de él hoy en día. En primer lugar, consideremos el hecho de que cuenta con una pantalla Super Retina XDR de 6.7 pulgadas, con lo que Apple denomina tecnología ProMotion, que no es otra cosa más que una tasa de refresco máxima de hasta 120 Hz, ideal para correr juegos más allá de los habituales 60 FPS, o simplemente para tener un desplazamiento más fluido por la interfaz de usuario y las aplicaciones en general. En su corazón se encuentra el chip A15 Bionic, un sistema on a chip diseñado por Apple que incluye una CPU de 6 núcleos y un motor neuronal de 16 núcleos, capaz de realizar 15.8 trillones de operaciones por segundo. Con eso no solo se garantiza un rendimiento excepcional hasta en las tareas más exigentes, sino que también se optimiza la eficiencia energética. No tiene sentido cómo puede ser tan potente todo el tiempo y a la vez que le dure la batería muchísimo. Si me preguntan a mí, este es el mejor iPhone que puedes comprar actualmente, al menos sin tener que vender el riñón y a tu prima. El iPhone 13 Pro Max tiene un sistema triple de cámara de 12 megapíxeles, una ultra gran angular, un gran angular y un teleobjetivo, con diferentes modos bastante interesantes. Para la fotografía de baja luz y con gran detalle resalta muy bien, ofreciendo incluso grabación en modo ProRes y en modo cine. Es una potente herramienta para la creación de contenido audiovisual. De hecho, yo no uso cámara, grabo justamente con este celular. Por si alguien se lo había preguntado, que por ahí he visto comentarios de qué cámara usas un iPhone 13 Pro Max. Por el lado de la batería, Apple afirma que esta dura hasta 1,5 veces más que la del 12 Pro Max. Y lo cierto es que sí tiene una excelente autonomía, doy fe de ello. Con el iPhone 13 Pro Max te olvidas de la existencia del cargador por unas cuantas horas. Horas durante las cuales puedes sacarle provecho al máximo, sea jugando, explorando la web o creando contenido, gracias al buen hardware y la excelente optimización con el software. Y ya que menciono esta palabra, no tienes que preocuparte porque se vaya a quedar obsoleto o algo así, ya que Apple lo sigue considerando un modelo relativamente reciente, por lo que aún tiene mucha vida útil por delante. Sin embargo, es importante resaltar que ha bajado bastante de precio. No así su hermanito de más reciente generación, el 15 Pro Max. En términos absolutos, el mejor iPhone que puedes comprar hoy en día, según algunos el mejor celular del mundo. No sé tú qué pienses acerca de esto, déjamelo saber en los comentarios. Es costoso, muy costoso, bastante costoso. Sin embargo, en caso de que estés consciente de lo que estás haciendo y tengas el presupuesto suficiente, puede que valga la pena hasta el último centavo.
Comencemos hablando de su diseño. El iPhone 15 Pro Max presenta un acabado semi-impecable con un diseño industrial y al mismo tiempo minimalista, fabricado con un marco de titanio, lo que le da una sensación de robustez y elegancia nunca antes vista, especialmente en su variante de color azul titanio. A pesar de su tamaño considerable, que es un ladrillo todo un armatoste, muchos usuarios dicen que lo encuentran cómodo en su agarre. Además, es importante mencionar que se trata de un dispositivo resistente al agua y al polvo, con certificación IP68. La pantalla es otro de sus puntos fuertes, con un panel OLED de 6,7 pulgadas con una tasa de refresco de hasta 120 Hz y una resolución de 2796 x 1290 píxeles, lo que ofrece colores naturales y una fluidez notable. Su luminosidad llega a un máximo de 2000 nits en modo de alto brillo, lo que asegura una excelente legibilidad en diversas condiciones de iluminación, incluso cuando está pegando todo el sol del mediodía ahí justo en la pantalla. Como dije en un video que hice hace no mucho, la isla dinámica es una característica que gusta a algunos pero disgusta a otros, especialmente en la inmersión en juegos, ya que puede interferir en estos, aunque aún así sigue siendo un elemento distintivo y funcional supuestamente del diseño de Apple. El nuevo botón de acción situado en el borde superior izquierdo del teléfono ha resultado ser más práctico de lo que muchos pensaban, pues este permite un acceso rápido a funciones como la cámara, añadiendo una capa adicional de conveniencia al uso diario. En cuanto a conectividad, el iPhone 15 Pro Max introduce por fin el puerto USB-C, lo cual ha sido muy bien recibido por los usuarios, ya que facilita la conexión con una variedad de dispositivos y accesorios, mejorando así la versatilidad del iPhone. ¿Tú cuál te comprarías y por qué? Déjamelo saber en los comentarios, y ya que estás por ahí, visita mi Instagram, el enlace te queda en la descripción de este video, y una vez allí te invito a que te unas a mi canal de difusión para poderte regalar un celular. Eso sería todo por ahora, nos vemos luego, cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y miren estos otros 2 videos que les dejo por aquí. Chao.